pero vamos a lo que nos compete. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13 y el sermón del día de hoy lleva por título Parábolas del Reino. Parábolas del Reino. Vamos a estar cubriendo de los versículos 24 al 58 y vamos a comenzar leyendo 24 al 26 para exponer el resto del pasaje. Si está conmigo, por favor, póngase en pie, a menos que su salud se lo impida. Podemos leer la palabra de Dios de muchas maneras, pero me gusta hacerlo de pie porque nos muestra como reverencia. Salimos de nuestra comodidad. Bien, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y le corresponde al Espíritu Santo darle la interpretación, Señor, la exhortación para cada uno de nosotros. Te pido que tú estés con nosotros, abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, para recibir lo que tú tienes para cada uno en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La semana pasada tuvimos Mateo capítulo 12, donde vimos, ¿cierto?, el mensaje de Jesús, que muchos rechazaban, y a Jonás, que habló solamente un par de palabras y se convirtió en un pueblo completo. Hicimos un llamado al altar y aquí tuvimos personas que recibieron a Cristo la semana pasada. Así que fue una semana donde todo ese gustito de gozo estuvo con nosotros. Gloria a Dios, eso es para darle gloria al Señor. El día de hoy vamos a tomar este pasaje número 13, capítulo número 13, que es de Mateo, que habla de estas parábolas. Así que hay primero tres temas principales que recordar cuando hablamos de las parábolas del reino de Dios. Lo primero es que tenemos que recordar que el tema principal del Evangelio de Mateo es el reino de Dios. Usted sabe que en la Biblia tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno de ellos, aunque tienen similitudes, tienen un enfoque diferente. Eso quiere decir que los autores se enfocaron en una audiencia específica y en un propósito específico también. Así que el propósito del Evangelio de Mateo es mostrar el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, ha llegado. Ahora, Jesús viene a establecer este reino y hacer un llamado de arrepentimiento para las personas para que formen parte de ese reino. En el mundo hay 2 tipos de familias. Está la familia de Dios y la familia del diablo, del enemigo. Usted tiene que pertenecer a una de las 2, no puede pertenecer a las 2. Aunque usted no quiera, usted debe pertenecer a una. Así que si usted ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo, usted pertenece a la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, si usted no ha entregado su vida a Cristo, entonces usted es de la familia del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que no se enoje conmigo, no me mire feo. Segundo, el reino de Dios no era para lo que el pueblo esperaba. No tenía que ver con prosperidad material, con libertad de parte del Imperio Romano, que era una de las expectativas que tenían los judíos en ese tiempo. Para ellos el Mesías, ya lo había dicho esto antes, pero tenía que ser un líder militar, un líder que viniera a librarlos de la opresión romana. Así que ellos esperaban que la nación volviera a ser como en los tiempos de David, un imperio poderoso, un reinado poderoso. Por eso que había muchas profecías acerca de un descendiente de David, así que ellos en mente tenían a un Mesías que iba a venir a establecer un reino terrenal. Pero Jesús vino a establecer un reino espiritual. Así que hoy en día también es similar. La gente no tiene la idea
no tiene una buena idea de lo que significa el reino de Dios. Algunas personas piensan que venir a la iglesia es, ven a la iglesia y todos tus problemas se te van a solucionar. Ven a la iglesia y si estás enfermo vas a ser sanado. Ven a la iglesia y vas a experimentar prosperidad material. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no nos garantiza esas cosas a nosotros. Lo que sí nos garantiza es que si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces podemos tener la confianza en que heredamos la vida eterna. Así que las cosas no funcionan así. Hoy día muchos creen que el reino de Dios trae siempre beneficios materiales. Y por supuesto que Dios dice, el apóstol Juan dice, yo quiero que ustedes sean prosperados en todo. Y eso incluye lo material, por supuesto. Dios quiere bendecirnos materialmente, pero Dios sabe a quién le da y a quién no. Porque algunas personas con un poquito de dinero se olvidan de dónde vienen. Lo he visto lamentablemente en mi vida. Personas que con un poquito de dinero, un poquito de poder cambian y usted las desconoce. Así que a veces el Señor te da en la medida que sabe que no te desvíes. Así que la prosperidad material no es para todos. La solución a tus problemas no es todo. También nos han sembrado la idea de un reino de Dios donde tu palabra es poderosa. Sí, porque la Biblia dice en Proverbios que en el poder de la ley hay poder en la lengua. Pero ¿sabe qué? El contexto de ese pasaje dice que cuando tú hablas, produces un efecto. Cuando tú hablas puedes dañar el corazón de una persona, puedes herir, puedes animar. Eso se refiere. No se refiere que cuando tú hables, las cosas van a venir a realidad. Esas son enseñanzas que probablemente hemos arrastrado muchos de nosotros, pero que son falsas. Algunas personas decían, no, mira, todo lo que pise la planta de tus pies va a ser tuyo, porque malinterpretan, ¿cierto? Entonces algunos tocando ahí unos Mercedes-Benz, para que sea mío. Todo lo que diga tu boca se va a cumplir. Señor, declaro, decreto, profetizo que en mi cuenta bancaria el día de hoy va a estar depositado $1.000.000. Que sería bueno que funcione así, ¿o no? ¿Le gustaría que funcionara así? Sea honesto. A mí me gustaría. A mí me gustaría que funcionara así que no me quede mirando, pastor, ¿qué está diciendo? Si a todos nos gustaría que funcionara así. Que habláramos y se solucionaran las cosas. Pero no funcionan así las cosas. No porque tú hables, las cosas van a venir a realidad. Eso es metafísica, es una falsa enseñanza que trajeron a la iglesia algunos. No, decrétalo. Si estás enfermo, cancélalo. Miren las palabras. Yo no encuentro nada de eso en la Biblia. Estoy enfermo, hermano. No, hermano, cancele esa enfermedad. Mire, por más que trate de cancelar mi resfriado, no se me va a ir. Hay enfermedades que son del cuerpo, son normales. Ahora, ¿Dios tiene el poder de librarnos de la enfermedad? Claro que sí. Dios es poderoso y puede sanar y nada es imposible para Él. Pero es Él quien decreta, no nosotros. Nosotros somos sus instrumentos. Así que usted más vale reconocer en el lugar que usted se encuentra. No tenemos autoridad. Yo he orado por personas que están enfermas. Algunas han sanado para la gloria de Dios, otras no. No siempre Dios quiere sanar a alguien y tiene su propósito el Señor. Él conoce por qué, no lo hace. Ahora, otro de los temas principales, número 2, es el capítulo 13, es el cierre de una sección. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelista Mateo divide el libro en ciertas partes. En el capítulo 11 y 12 es como las personas responden a Jesús y sus acciones. Han habido personas que no saben qué hacer y están también los líderes que han sido hostiles con Jesús. ¿Se acuerda que les he hablado de los fariseos? Un grupo religioso que era hostil con Jesús, que no lo recibían, no lo aceptaban, buscaban una excusa para no creer en Él. Y quieren planear cómo terminar con Jesús, quieren matarlo. Los líderes que supuestamente predicaban y enseñaban la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hay respuestas tan diferentes? ¿Sabe por qué?
Porque hay diferentes tipos de tierras. Hay tierras para echar semillas y a veces usted no tiene ni siquiera que echar agua. El rocío de la noche, ¡pum!, florece. Pero hay tierras áridas, secas, que no son fértiles. Así que las personas también son como esas tierras. Hay diferentes tipos de tierra. Hay gente que están con hambre de querer más de Dios y hay otras que están con el corazón endurecido. Yo no necesito a Dios, hasta que se enferman. Hasta que les dicen que tienen 6 meses de vida. Ahí se acuerdan de Dios. Acá nosotros tenemos 5 secciones en que se ha dividido Mateo. Perdón. Esta tos que no me deja. Tenemos 5 secciones en que se ha dividido el Evangelio de Mateo. Primero, la sección del Sermón del Monte, hasta el capítulo 5, un poquito del 6, que abarca la ética del reino, donde Jesús está diciendo, así son los ciudadanos del reino. La segunda parte es el discurso misionero, cuando empieza a hablar acerca de la expansión del reino. La tercera parte son las parábolas del reino, que son las historias que nosotros hoy día estamos cubriendo, la naturaleza del reino, lo que vamos a ver el día de hoy. Después viene la vida en comunidad, la convivencia en el reino y por último hay un discurso escatológico que tiene que ver con el destino final o los últimos tiempos. Del capítulo 24 habla Mateo acerca de los últimos tiempos. Así que el libro de Mateo se divide en estas secciones, pero el día de hoy vamos a ver la sección respecto a las parábolas. Tercero, las parábolas eran una herramienta didáctica muy utilizada por Jesús. Ahora, ¿qué son las parábolas? Una parábola es una historia terrenal que utiliza elementos comunes y conocidos por la audiencia y es una historia que contiene un significado espiritual. Y Jesús usaba parábolas para revelar verdades profundas del reino de Dios a aquellos que estaban dispuestos a escucharlas. Así que Jesús es brillante en iluminar, en ilustrar sus enseñanzas con las cosas cotidianas. Hoy día los predicadores hacemos lo mismo. Muchas veces usted ve que uno cuenta historias, a veces yo le he contado anécdotas personales del trabajo, porque esas anécdotas iluminan la historia, están relacionadas con la historia. Jesús es un maestro en utilizar estas cosas comunes para ilustrar lo que Él quiere enseñar. Así que, mientras que al mismo tiempo estas parábolas que Él enseñaba, ocultaba estas verdades a las personas que tenían un corazón endurecido. O sea, en las parábolas tenían una doble función. Primero, iluminar a esas personas que estaban con un corazón abierto, pero aquellas que estaban con un corazón cerrado, aún les escondía el reino de Dios. No merecían entender el reino de Dios. Así que el pasaje de hoy, Jesús nos está enseñando varias parábolas que nos van a ayudar a entender el crecimiento del reino de Dios. También la realidad de que hay un juicio final y también el valor supremo que tiene el reino de Dios. Así que vamos a dividir esto en algunos puntos. El primer punto es: el reino crece con una mezcla de bien y de mal. Y esta parte me encanta. Vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Verso 24 en adelante. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?
Y el dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él le respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos y para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Bueno, hay algunas parábolas donde Jesús explica su significado y algunas que no. En este caso, Jesús explica el significado. Jesús compara el reino de los cielos con un campo sembrado de trigo, donde el enemigo siembra cizaña. Dice que el enemigo vino asolapadamente de noche, y donde el sembrador regó la semilla, este vino y sembró cizaña. Él quiere estorbar el crecimiento. Ahora, ¿sabía usted que las dos semillas, la semilla de trigo y la de cizaña, son semillas muy similares? Son muy similares. Sin embargo, ambas producen resultados muy diferentes. Incluso los romanos le decían a la cizaña el falso trigo o el grano falso, porque algunos estafadores vendían semillas de cizaña haciéndolas pasar por trigo. Mientras crece, es muy similar. Van creciendo las plantas y se parecen, es difícil poder distinguirlas, pero solo te das cuenta de la diferencia en el tiempo de la cosecha. En la cosecha ya hay una diferencia acerca de estas dos plantas. Esto nos muestra que en este mundo hay hijos del reino y hay hijos del maligno. Eso es la interpretación que le da Jesús en el versículo 38. Dice que los segadores son los ángeles, que vienen a separar a los hijos del reino y a los malvados, a los incrédulos, a los que rechazaron a Cristo, que es la cizaña. Pero no puede venir la cosecha antes de tiempo, porque si usted intenta arrancar la cizaña durante el crecimiento, usted puede arrancar algunas matas de trigo. Por eso que es necesario que la cosecha llegue a su fin. Así que el juicio final será el momento en que Dios separa el trigo de la cizaña. Ahora, algunos han aplicado esta parábola a la iglesia. Sí, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Sí, se puede aplicar, por supuesto, porque pero primariamente es aplicada al mundo. ¿Pero podemos aplicarla a la iglesia? Claro que sí, porque siempre en la iglesia, no importa cuál sea la iglesia, siempre hay hijos verdaderos y también hay cizaña. Hay gente que no se ha convertido en nuestras iglesias. No toda la gente que va a la iglesia es cristiana. Usted no puede asumir porque alguien pisa aquí que es cristiana. Así que hay cizaña y trigo. Y a veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos arrancar el trigo, ¿no? La cizaña. Esas personas que no dan fruto. Pero déjenlo. A su tiempo el Señor va a hacer esa separación. Nosotros no podemos tratar de hacer el trabajo que no nos corresponde, porque es el trabajo que Dios le ha encargado a sus ángeles para que ellos en el momento se paren. Así que tenemos trigo y cizaña en la iglesia. O sea, tenemos a los verdaderos hijos, serán separados de aquellos que nunca nacieron de nuevo. Ahora, algunas personas me dicen, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo van a haber personas en las iglesias que no son cristianas? Sí, claro. Incluso a veces hay personas que hayamos incluso bautizado que no son cristianas, sí. Porque la palabra del Señor nos dice que los frutos nos dan a conocer a nosotros. Una persona que nace de nuevo comienza a experimentar la transformación sobrenatural del Espíritu Santo. Y hay personas que pasa el tiempo, pasan los años y no son transformadas. ¿Qué pasa? La evidencia de que alguien está en Cristo es que su vida está siendo transformada. Así que no nos corresponde a nosotros hacer esa separación, pero Dios la va a hacer a su tiempo.
Así que no nos toca a nosotros arrancar la cizaña antes de tiempo, sino esperar con paciencia y fidelidad el juicio de Dios. Cuando Él venga, Él va a separar. Ahora, tenemos algunos pasajes bíblicos que apoyan esta idea de que en la iglesia hay gente que puede estar tocando, puede estar cantando, pueden estar haciendo muchas cosas, sirviendo, pero no son cristianas. ¿Se acuerda de ese pasaje cuando Jesús dijo: y muchos en ese día vendrán, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre? Y el Señor le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¡Wow! Eso está fuerte. O sea, que hay personas que pueden engañarnos, que están haciendo cosas en la iglesia que parecen ser cristianas y no lo son en el fondo. Ahora, ¿cómo lo podemos saber nosotros? Bueno, a través del fruto nosotros podemos evaluar si alguien realmente nació de nuevo, aunque por supuesto que el juicio final es del Señor. No estamos en el corazón de las personas, pero sí podemos ver las acciones. El segundo punto importante es: el reino crece de forma poderosa y transformadora. Vamos a ver la parábola del grano de mostaza y de la de levadura. Versículo 31. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las plantas. Se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Así que aquí tenemos 2 parábolas que tienen similitudes. Esta parábola, primero la parábola de la grano de mostaza, ha dividido a los teólogos, ya, porque hay diferentes interpretaciones con respecto a esto. Ahora, las interpretaciones de la parábola de la semilla de mostaza varían según el enfoque que uno le dé. Primero, una interpretación es que el crecimiento del reino de Dios es el crecimiento, simboliza el crecimiento del reino de Dios, que enfatiza la expansión gloriosa del reino. Segundo, enfatiza la expansión de la iglesia y relaciona el crecimiento de la iglesia con el avance del reino. En tercer lugar, el desarrollo escatológico del reino, o sea, destaca la progresión del reino hasta la segunda venida de Cristo. Y por último, una interpretación bastante diferente es la corrupción dentro del reino. Advierte sobre el crecimiento normal con influencias negativas. Y usted me podrá decir: eso no me hace sentido, pero podría serlo, porque usted va a ver iglesias que están llenas, pero que realmente están predicando un falso evangelio. Así que no necesariamente crecimiento es sinónimo de bendición. A veces también, muy fácil para nosotros, cuando a alguien le está yendo bien, económicamente decimos: oh, Dios lo está bendiciendo. A veces no es bendición de Dios. Yo no tengo problemas con mencionar nombres de falsos maestros. Algunas personas se escandalizan: ¿por qué usted va a dar nombres? Pero el Señor nos insta a dar nombres. En la Biblia se dan nombres de falsos profetas y por el bien de la iglesia tenemos que cuidarla. Le voy a dar un ejemplo. Allá en Miami hay un falso predicador, falso apóstol llamado Guillermo Maldonado. Su iglesia en Miami está llena, pero es un falso predicador y predica el evangelio de la prosperidad. Su iglesia está llena. Usted puede decir: ¡uy, qué bendecida esta iglesia! Porque está llena, pero está llena de ignorantes. Sin faltarle respeto, de gente que no estudia la Biblia, porque si usted estudia la Biblia, se darían cuenta de lo que se le está predicando ahí no es bíblico. Por eso que acá nosotros en Steamtown Church queremos que usted sea alguien como los de Berea, que iban a escudriñar a la Biblia para ver si lo que le estaban predicando los apóstoles era cierto. Nosotros queremos que usted lea la Biblia. Le queremos predicar la verdad, lo queremos animar a que corrobore lo que le estamos diciendo. Ahora, esto nos muestra, ¿cierto?, que hay obviamente un impacto de cosas pequeñas. Para mí, creo que la mejor manera de ver esta parábola del reino de los cielos es que el reino de los cielos tiene un comienzo pequeño, como un grano de mostaza, pero crece hasta dar cobijo a muchos. O sea, pensó con algo pequeño,
Jesús y 12 personas. Aquí habíamos más de 12. Comenzó con 12 personas, pero después de 2000 años hay millones y millones de cristianos alrededor del mundo. Así que algo que comienza pequeño, pero que crece. Ahora, si usted ha visto el grano de mostaza, no sé si usted ha visto el condimento, y a veces vienen una semillita, y esa es la semilla de mostaza. Es algo muy pequeño. Ahora, la levadura también es algo, sobre todo a las personas que les gusta amasar y hacer cosas así de repostería, saben que la levadura es algo que afecta la masa. Usted le agrega un poquitito, una cucharadita a 1 kilo, 2 kilos de harina y usted lo deja reposar y puede doblar hasta triplicar su volumen. Así que la levadura representa cómo el reino transforma todo a su alrededor, aunque el principio sea imperceptible. La levadura afecta a la masa, aunque es solo una pequeña cantidad. Así que en esta parábola, la levadura es un grupo de hongos y bacterias que lo que hacen es corromper el pan. Ay, esta parte me encanta, porque como químico yo sé que la levadura produce ciertas reacciones químicas en la masa. Pero la levadura comenzó a ser también un símbolo de maldad. Así que algunos piensan que Jesús está hablando de la infiltración de la maldad en el reino de Dios, la corrupción de la iglesia. Podría ser. Por otra parte, el reino de Dios es como la levadura que afecta a todo lo que está a su alrededor. Es como decir, mira cómo las personas han sido afectadas de manera positiva por el reino de Dios. Así que diferentes interpretaciones podrían ser las correctas. Un comienzo pequeño, pero que impregna todo y que tiene influencia en todo lo que toca. ¿Sabe qué? Aunque parezca que el reino de Dios avanza lentamente, su crecimiento es imparable y transformador. La palabra del Señor, Él nos dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Así que no hay demonio, no hay Satanás que pueda detener el avance del reino, de la iglesia del Señor, hasta que venga a salvación el último de sus hijos. Tercer punto, el valor supremo del reino. Vamos a ver la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra la perla. O sea, estamos hablando acá de un valor incalculable, algo que realmente usted no puede determinar un precio, es algo invaluable. Así que ambas parábolas enseñan que el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena renunciar a todo lo que usted tiene. He escuchado historias de personas que han renunciado a todo por servir a Dios. Yo mismo soy una persona que ha tenido que renunciar a muchas cosas personales, deseos personales, una carrera prometedora, por servir a Dios. Pero estoy convencido de que tomé la mejor decisión de mi vida, porque es lo que realmente me da satisfacción y le da sentido a mi vida. El hombre que encuentra el tesoro y el mercader que busca perlas lo dan todo con gozo para obtenerlo. Porque seguir a Cristo y vivir en su reino es la mejor inversión de su vida. Número 4, la realidad del juicio final. Verso 47 en adelante. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que lanzada al agua recoge toda clase de peces.
Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán a los hombres justos y a la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. O en otras versiones, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La realidad del infierno. No, el infierno está aquí en la tierra. Usted ha escuchado gente que dice, si el infierno no existe, está aquí en la tierra. Ojalá que el infierno fuera como en la tierra. Pero el infierno es real. Pero algunas personas, no entendiendo el carácter de Dios, pueden decir, pero ¿cómo un Dios bueno puede haber hecho un infierno? Puede haber creado. Bueno, Dios creó eso para Satanás y sus ángeles malvados, no para el hombre. Pero los hombres que rechacen a Cristo, ellos están tomando la decisión. Ellos se conducen a sí mismos a un destino como ese, porque Dios ha provisto la salida para el hombre. La imagen de la red nos recuerda que el final de los tiempos se acerca. Y Dios va a separar a los justos de los malvados. Hay personas que se preguntan, ¿por qué hay maldad en la tierra? ¿Por qué a personas buenas les pasan cosas malas? Un borracho que venía conduciendo chocó un vehículo y mató a una familia inocente que iba de vacaciones. Un niño es declarado con cáncer y muere. Niños abusados por gente malvada. ¿Por qué Dios nos lo impidió? Hay gente que se pregunta eso. A veces son preguntas genuinas que nos hemos hecho. ¿Por qué? Pero Dios ha establecido un tiempo para que todo eso se acabe. Hoy en día, Dios está en su trono gobernando. Y el mundo ha tenido la oportunidad de acercarse a Él, pero llegará el tiempo donde Dios dirá, ¡basta! A los malvados. Hasta aquí llegó el tiempo. Y aquellos que hayan recibido a Cristo, vamos a entrar en el gozo glorioso de su presencia. Y aquellos malvados que no hayan entregado su vida al Señor, que hayan rechazado conscientemente al Hijo de Dios, les va a esperar el lago de fuego. Dios no quiere eso, pero lamentablemente la dureza de las personas, la dureza del corazón de las personas, los está dirigiendo hacia la perdición eterna. No todos los que están en la iglesia son parte del reino de Dios. Así que Dios va a venir a separar. Así que usted debe preguntarse el día de hoy, ¿he nacido de nuevo? ¿Soy verdaderamente un cristiano? ¿Estoy obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Qué estoy esperando para obedecer a Dios, para bautizarme, para entregarle mi vida a Él? ¿Qué está esperando? Debería ser algo urgente en nuestra vida. Y es urgente asegurarnos de estar en Cristo porque el juicio es real. Jesús concluye con una enseñanza sobre la responsabilidad de aquellos que reciben estas verdades. De los versículos 51 al 57, no tenemos tiempo para mostrarlo, pero muestra dos aspectos clave. El primero es que Jesús confirma que sus discípulos deben actuar como escribas del reino, enseñando tanto verdades antiguas como las nuevas reveladas en Él. O sea, le está diciendo, ustedes deben enseñar estas cosas, deben salir, deben compartirlas con otras personas, porque el tiempo se acerca. Luego, en los versículos 53 al 57, al regresar a Nazaret, Jesús es rechazado por su propia gente. A pesar de su sabiduría y su milagro, ellos lo reconocen. Oye, pero ¿cómo este hombre puede hacer milagros? Puede sanar enfermos, puede parar paralíticos, darle la vista al ciego. Y aún así dudan de él. Incluso ellos decían, ¿cómo de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sabe qué? La ciudad de Nazaret era una ciudad muy estigmatizada. Y todos pensaban que era una ciudad donde no salía nada bueno. A veces es como en nuestros países, ¿o no? En nuestros países yo sé que las ciudades se dividen en
clase baja, media y alta. Y a veces los que viven en ciertos sectores más bajos, nadie quiere ir a meterse ahí, no, quede ahí, pura delincuencia, no hay nadie, pero a veces en esos lugares hay gente humilde, hay gente piadosa, que no tienen los medios como para cambiarse a otro lugar, pero están ahí. Pero simplemente por el hecho de vivir ahí lo estigmatizan. No, que esta persona viene de ahí, ten cuidado con esa persona. No. Pero Jesús venía de Nazaret, un pueblo estigmatizado. Por eso decían, puede salir algo bueno de Nazaret, pero de ahí salió el Salvador del mundo. Ahí fue criado el Salvador del mundo. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Y esto nos demuestra que nadie es profeta en su propia tierra. No pueden aceptar que alguien de su entorno humilde sea el Mesías. ¿Cómo? De Nazaret. No, lo esperaríamos que el Mesías provenga de otra ciudad más gloriosa. Pero de Nazaret. No hay nada imposible para Dios. Dios puede recoger a cualquiera de nosotros donde quiera que nos encontremos y puede cumplir sus propósitos. Esto resalta la dureza del corazón humano y cómo el orgullo y la familiaridad pueden impedir la fe. Como seguidores de Cristo nosotros debemos atesorar estas enseñanzas y compartirlas con otras. Bueno, nadie es profeta en su propia tierra. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, yo quería hablarle a mi familia. Y le hablaba, muy entusiasmado, pero a la misma vez me desilusionaba porque a veces no escuchaban. Y a veces sucede así. A veces tu propia familia no te va a escuchar. Tus cercanos, y te van a atacar incluso. Tú vas a ir contento. ¿Sabes qué? Viví una experiencia maravillosa, le entregué mi vida al Señor, estoy experimentando cosas nuevas. Y tus familiares están a mirar como insecto raro. ¿Qué te pasa? ¿Te lavaron el cerebro? No me digas que te convertiste en un aleluya. Se van a burlar de usted. No lo van a escuchar. Pero usted siga predicando, siga enseñando. A veces Dios va a tomar otros instrumentos, personas que lejos de su familia, y a veces le escuchan más a esas personas que a uno mismo. Dios sabe lo que hace. Pero usted siga predicando la palabra del Señor. No se canse. Es nuestra responsabilidad. Quiero darte algunos puntos de aplicación. Esta parte me gusta. Así que todos, como el chapulín colorado, con las antenitas de vinil bien paradas, bien conectadas, porque esto es importante. Esto es lo que yo quiero que usted ponga en práctica con este mensaje. Primero, vivamos con paciencia y con confianza en Dios. No nos corresponde a nosotros arrancar la cizaña, sino ser fieles y esperar el juicio de Dios. Mire esto. Dios se encarga de los que se camuflan en el reino y no le pertenecen. Dios se va a encargar de aquellas personas que se camuflan en la iglesia. Aquellos que vienen, pero no están aquí. Vienen por limpiar la conciencia, pero no le han entregado su vida al Señor. No importa, déjelos que vengan. Dios se va a encargar de ellos. Esta es otra cosa importante que quiero decirle. No se desanime por el comportamiento de otros. Usted no puede controlar las acciones ni las palabras de otras personas, pero sí puede controlar las suyas. Porque a veces nos frustramos. A veces como pastor yo me frustro. A veces doy un consejo, doy una palabra a una persona y yo veo cómo esas personas toman el consejo y las veo crecer, veo que están madurando y uno se pone contento como pastor, gloria a Dios. Y a veces hay otras personas, uno le da los mismos consejos, lo anima cada semana y ahí están marcando el paso 1, 2, 3 años y no crecen y uno se frustra con esas personas. Pero he aprendido a que simplemente tengo que hacer mi trabajo. La semilla caería en diferentes tierras. Algunos van a ser abundantes frutos. Otros, la semilla se va a secar, se va a morir.
Pero nosotros simplemente sembremos la semilla. Así que usted no puede controlar las acciones ni palabras de otras personas, pero sí puede controlar las suyas. Haga la diferencia. Segundo, busquemos el reino de Dios con pasión. El reino de Dios tiene un valor incalculable. Debemos estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa por causa de Cristo. ¿Hay algo que usted no haya dejado por Cristo? ¿Hay algo que sea más importante que Cristo en su vida? Si Dios le pidiera algo a usted y si le pidiera cualquier cosa, ¿usted se lo entregaría? Quiero que me des tu casa. Te voy a llevar a otro lugar, tu carro, tu negocio. Quiero que dejes el negocio. Tengo otros planes para ti. ¿Qué diría usted? ¿Hay algo que no ha dejado por Cristo? Las amistades, el mundo, el vicio, el licor, las drogas. ¿Hay algo que no ha dejado por Cristo? Yo no sé, usted lo sabe. Si es así, si usted no ha dejado, hay algo que falta. Mi pregunta para usted es, ¿qué espera para soltar eso? Y que Jesús sea el primero en su vida. Y por último, prediquemos con urgencia y esperanza, porque sabe que el juicio final es una realidad, pero también la gracia de Dios es una realidad para las personas. Prediquemos el Evangelio, comparta la palabra, invite a la iglesia a las personas, llévese una tarjetita de aquí. Atrás nosotros en Connection Center tenemos ahí unas tarjetitas del tamaño de business card. Esa cosa debería estar vacía. Todos deberían llevar tarjetitas. Esta semana voy a invitar a mi compañero de trabajo, a mi compañera, voy a invitarla a la iglesia. Siempre le digo, nunca, usted le lleva una tarjetita, mira, ¿sabes qué? Te invito a mi iglesia. Le entrega la tarjetita. Ok, a lo mejor la va a guardar ahí un par de semanas, pero en el momento Dios puede usar eso. Nuestra tarea es anunciar el Evangelio para que otros entren en el reino. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted no puede callar el mensaje que ha oído. Usted debe traspasar el mensaje. Pero pastor, yo no sé mucho de la Biblia, no soy un predicador. No importa. Con lo que usted tiene, usted comience a predicar. Con lo que Dios ha hecho en su vida, cuéntele su testimonio. Y Dios puede usar su testimonio como una herramienta poderosa para transformar vidas, para abrir los ojos de otras personas. Simplemente dígale, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios hizo algo y está haciendo cosas grandes con mi vida, también lo puede hacer contigo. No te calles, no descanses, porque el final está cerca. Y Cristo viene por nosotros. Amén. Póngase de pie.